parece que vayamos arrancando? Los dejo entonces con José Topalián, socio de Crow, líder del área de finanzas corporativas. Él está desde la oficina de Córdoba, la oficina de la región centro de Crow, y también nos acompaña, como siempre, Mariano Cáceres Colombo, socio de Fórmula Asesores Financieros. Los dejo con los que saben. Espero que disfruten este encuentro del mes de junio. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Bueno, gracias Romina, buenos días a todos. Como ya es habitual, empezamos nuestro ciclo en foco, la clave del mercado y la economía y las inversiones. Un poco de presentación institucional antes que empiece a hablar nuestro speaker acerca de Crow. Crowe es una firma de contadores públicos, especialista en auditoría, impuestos y consultoría, que lleva más de 80 años operando en el país. Como les dijo Romina, yo soy socio del área de finanzas corporativas y estoy basado en Córdoba. Nuestra red es una red global que tiene facturación por encima de los 5 billones de dólares. Tenemos presencia en más de 140 países. Eh, y básicamente en la Argentina estamos desde hace más de 80 años. En la Argentina tenemos 10 oficinas, si ustedes ven, estamos en todos los centros económicos más importantes del país, abarcamos desde la zona central patagónica, Buenos Aires y todo el área cordillerana y con alianzas en el área de minería y de vaca muerta desde hace ya bastantes años. Nuestro expertise básicamente está en las áreas de auditoría, impuestos, servicios tercerizados de administración, capital humano, marketing, finanzas y tecnología. Hace ya unos años que nos hemos especializado en estos temas y bueno, hace ya un tiempo hemos realizado una alianza con Fórmula. Fórmula es una compañía que se dedica a la administración y gestión de patrimonios personales y de compañías y a los servicios transaccionales. Mariano es su socio fundador y su educación, como allí dice, es un magíster en finanzas de la Torcuato Di Tella. A su vez es docente universitario y es el encargado del área de research y estrategia de fórmulas asesores financieros. Junto con ellos, nosotros realizamos todos estos meses estos seminarios. Así que bueno, Mariano, todo tuyo, te escuchamos. Gracias, José. Buen día para todos. Y algo que venían pensando de tratar el tema y más que nada pensando en la frase de Warren Buffett que dice, verdaderamente uno ve quién está desnudo cuando baja la marea. Entonces, pasado un poquitito la parte más conflictiva del mundo de los aranceles, es que me gustaría hacer un análisis o le propongo hacer un breve repaso de cómo está la economía norteamericana y a partir de eso, cómo quedó el mercado, qué pasó en el mercado, qué efectos ha tenido el conflicto de las tarifas básicamente en la actividad económica, en la inflación, etcétera, por lo menos hasta ahora, en donde podemos ver ya a las claras. Ya tuvimos datos de abril y tuvimos datos de mayo. Casi estaría sentenciado el segundo trimestre en la práctica, salvo que pase algo raro ahora en estos últimos días de junio. El primer punto, y cuando uno piensa en tarifas y dice, claramente sí se vienen tarifas nuevas, van a subir los precios, por lo menos de cara al consumidor. Entonces, en ese sentido, lo que uno esperaría es que eventualmente ese impacto de tarifas busquen cobertura y hayan subido los precios. En la práctica, si uno ve los datos de abril y de mayo por el CPI, que es el dato que mira más el mercado, ya vamos a revisar el PCE, que es el que revisa la Fed, uno puede ver que la verdad, la semana pasada salió el dato y estuvo por debajo de las estimaciones, es decir, se desaceleró
la inflación. Recordemos que si uno mira a veces para evitar algún efecto estacional, mira la core y ve que también está por debajo de las expectativas, si bien la verdad que viene desacelerando y si uno mira el gráfico y ve el resultado de la política monetaria eventualmente que se aceleró durante 2022 puede ver que surtió efecto en este mediano plazo y ve que, a ver, tema tarifas en este mundo no hizo absolutamente nada. O por lo menos no tuvo un gran impacto. Veremos en los trimestres que siguen o en los próximos meses. En cuanto al PCE, que es la inflación que mide la Reserva Federal que tiene bajo su mandato cuidar la moneda y mantener, por lo tanto, a raya la inflación, es el dato que revisa el PCE. La diferencia en términos generales con el CPI que acabamos de ver es que no tiene en cuenta las variaciones de alimentos y energía. Y sobre este valor es que tiene un objetivo de 2% la Reserva Federal. Si uno mira hasta el dato de abril, que es el último dato que tenemos, viene claramente desacelerando la core y ha desacelerado eh, la general. Por lo cual, en este sentido, che, por ahora, en términos de inflación, que era uno de los miedos que podía generar, si bien tuvimos idas y vueltas, que ya las vamos a repasar un poquito cuando veamos mercado, la economía americana muestra que no tiene ningún tema en inflación tan evidente o ningún desboque, sino incluso que tiene números bajos para lo que es el último año y para lo que, bueno, lo que es el rezago de la política monetaria. Por otro lado, y pensando en cuál puede haber sido la naturaleza de esta guerra de aranceles, empiezan a buscarse los motivos. Por un lado, ¿cuál puede ser la naturaleza? Che, necesitamos recaudar. Y como necesitamos recaudar, pongamos aranceles. Puede ser uno de los motivos. Si uno lo mira, tiene bastante sentido en términos de ver el resultado fiscal norteamericano. Dice, che, ojo que el resultado fiscal viene siendo negativo persistentemente hace muchísimo tiempo, por lo cual necesito aumentar la base de mis ingresos. Y también eventualmente necesito fomentar mi actividad. Ahora, en términos fiscales, la verdad que se nota una política fiscal hiper expansiva hace muchísimo tiempo, nunca se cortó post 2008. Así que el tema fiscal puede ser uno de los puntos por lo que yo puedo ir a buscar el tema aranceles. Che, necesito recaudar más. Dicho eso, vamos al otro lado de la película, es cómo estoy financiando ese déficit fiscal. Y en la práctica, si bien la inflación está un poquitito más alta de lo que se busca en objetivo, a las claras se ve el incremento exponencial de la deuda con respecto al PBI en Estados Unidos y de la deuda en términos de stock totales. En nuestro sistema decimal serían 36 trillones de dólares. Es lo que vemos acá eh, expuesto. Eh, por lo cual, la verdad que el crecimiento de la deuda es muy grande, en términos del PBI es bastante grande. Vemos un salto exponencial a partir de la pandemia y eso no se terminó de corregir. Entonces,
Decimos, che, mira, lo hemos estado financiando con deuda a este déficit, tenemos que ir a buscar corregir esta cuestión macroeconómica porque la verdad es que si uno interpreta este ratio en términos, te diría más que nada de sentido común, che, Estados Unidos debería hoy estar 2 años, por lo menos, con todos los ingresos que generan sus actividades, 1 año y medio para pagar la deuda que tiene. Es decir, está endeudado por encima del 100% de su PBI. Es algo que eventualmente van a escuchar discusiones por el techo de la deuda, si lo aumentan, si consiguen los votos. En ese sentido, lo que uno tiene que considerar es, che, están bastante endeudados y tenemos, la verdad, un déficit bastante importante en términos fiscales en el último tiempo. Entonces, che, eso se viene financiando con deuda. Ahora, eh, por dónde puede venir también este tema de los aranceles y evaluemos la balanza comercial, es decir, che, cuántos dólares ingresan a Estados Unidos por exportaciones de bienes y cuántos salen por importación de bienes. Y si uno puede ver, ve una constante negatividad en este resultado, es decir, es un país que es muy, muy importador. La verdad es que con la revalorización también de su moneda a partir de la suba de la tasa en niveles bastante altos para el último tiempo, les da poder de fuego para importar. Eh, Está bien que si uno lo estudia de una manera más micro, puede ver que puede haber bienes que no son finales en esa importación, pero lo que sí, a las claras, se presenta un déficit de balanza comercial bastante importante. Entonces, por otro lado, el tema tarifa puede venir en decir, che, no podemos constantemente tener déficit comercial. Esto tenemos que limitar, restringir o desincentivar la importación de determinados productos. Por lo cual, eh, la lógica empieza a parecer razonable en el sentido de decir, che, ojo, tengo déficit fiscal. ¿Qué necesito? Y necesito recaudar más. Che, tengo una deuda muy abultada. Tengo que dejar de financiar mi déficit fiscal con deuda. Ok, miro del otro lado de la película y digo, che, ojo que tengo un déficit fiscal importante. La verdad es que pensándolo macroeconómicamente, en una economía cerrada, con algún modelo limitado, empieza a tener sentido. Ahora, la pregunta es, che, ojo, que esta es la economía más grande del mundo y es la que ha en la práctica, y si bien es algo que viene de otro lado, ha militado el libre comercio durante bastantes años y de manera bastante persuasiva para empezar con el proteccionismo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que uno puede ver? Y mirá, tiene los problemas típicos que tienen algunas economías abiertas y con algunos problemas en términos de productividad a veces y en tema costos. Además, tienen una población que es bastante consumidora y tiene una moneda bastante revaluada que ya vamos a ir a ese aspecto. Haciendo hincapié y analizando en la balanza comercial, podemos ver dónde están los principales gastos de esta balanza comercial o de principales flujos de esta balanza comercial y viene más que nada de la región Asia eh, y de algunos de sus vecinos como puede ser México. A ver, que no sorprende tanto si uno lo piensa,
en la práctica puede relacionar y decir, che, en economía internacional existe un principio que es la teoría de la gravedad. Básicamente vas a comerciar mucho más con los vecinos y con aquellas economías más grandes, entonces mm, va dentro de la línea de los principios básicos de economía internacional, pero lo que puede ver es, che, ¿por qué tiene foco la negociación con China? ¿O por qué tuvo sus primeros chispazos con México y con Canadá eventualmente? En la práctica tiene que ver con el flujo del comercio internacional que sigue una regla determinada. Ahora, vimos el tema actividad por un lado, vimos el tema inflación por un lado, vimos el tema fiscal por el otro, vimos el tema de balanza comercial. Miremos la actividad. Che, en términos de actividad, la verdad que las proyecciones, si bien hoy vamos a tener nueva proyección del Nowcast de Atlanta, parecería que el segundo trimestre viene a toda máquina, creciendo en términos del 3,8. La verdad que parece algo que no se proyectaba si uno conversaba aquel 2 de abril, el famoso Liberation Day norteamericano, en donde Trump anunció los aranceles. Yo en la práctica pensaba, che, vamos a tener por lo menos dos semestres, dos trimestres recesivos. Pero parecería ser que por un lado aceleraron algunas compras, aceleraron algunas importaciones, como, como nosotros estamos acostumbrados cuando esperamos algún cambio de régimen en el tipo de cambio o en la legislación de comercial internacional. Se adelantaron algunas importaciones, eventualmente se adelantó alguna producción para, para tratar de evitar cualquier sobresalto que podrían traerme las tarifas. Pero en términos de actividad, la verdad que el trimestre, el segundo trimestre, viene bastante bien. Entonces, che, por el lado de inflación venimos bien, por el lado de actividad venimos bien. Por el lado de balanza comercial y de equilibrio fiscal, no venimos tan bien. Entonces, es decir, che, capaz que me conviene jugarme la partida si tengo más o menos estas variables acomodadas. Ahora, tema negociación, ¿cómo se hace? Bueno, eso es aparte, eso es bastante político en términos generales. Si uno ve y dice, che, vamos a ver la actividad manufacturera o de servicios, lo que uno puede ver es que es expansivo. Cuando este indicador da más de 50, significa que está creciendo la actividad manufacturera y significa que está creciendo la actividad de servicio. Vimos algunos idas y venidas, sobre todo durante el mes de abril, pero al haberse aplacado las novedades, volvimos en términos expansivos, por lo cual parecería ser que si bien esto tiene eventualmente un lag en la registración para verlo en los datos de actividad, parecería ser que no hay un gran problema, no estamos asustados porque siempre fue expansivo, es decir, che, siempre estuvo por arriba de 50, no tuvimos algún efecto recesivo. Es más, este repunte puede haber sido eventualmente eso de, che, produzcamos lo más rápido posible antes de que empiecen a aplicar los aranceles y acá puede haber una carga de decir, ojo, se suspendieron por 90 días el tema de los aranceles y podemos decir que también puede haber habido alguna carga de aceleración en eso que me impacta positivamente en la actividad y que probablemente veamos algo que lateralice o baje pequeñamente un poco en el margen en próximos meses, dado que se aceleró, se adelantó alguna parte de la producción. Siempre en esto es importante
llevar a cabo un análisis y decir, ok, vimos actividad, vimos inflación, veamos el empleo. La verdad que en términos de empleo, eh, si bien se puede forzar mucho más, no estamos en el nivel prepandemia, estamos en niveles bastante aceptables y bastante ajustados en términos de empleo. Estamos en términos bastante aceptables en términos de participación laboral, por lo cual parece que la economía norteamericana está sólida, por lo menos en sus principales variables, sí tiene espacio eventualmente para corregir los desequilibrios fiscales, por lo menos los desequilibrios comerciales para mí tienen otra raíz, hay que discutirlo con otra amplitud, pero la pata fiscal creo yo que tiene espacio para mejorarlo igual que la deuda porque tiene espacio para hacer corrección y tiene espacio para, a ver, si bien eh, somos todos personas y no hay que mirarlo con un Excel, pero tiene espacio para capaz cometer algún error y volverlo al redil en términos macro, porque vienen las cosas bastante equilibradas. Y además acaba de empezar su último mandato, Trump, eh, por lo cual ya no podrá reelegir en tanto puede ser un poco más agresivo. Dicho esto y pensado que haciendo un resumen de la macro norteamericana, la actividad viene sólida, la inflación viene cumpliendo o yendo tendencialmente al objetivo de la Reserva Federal, que es un PCE de 2% promedio y eventualmente en términos de empleo estamos bien. ¿Cuáles son los aspectos que resaltan? Che, tiene un déficit comercial importante y tiene un déficit fiscal importante y está financiado con deuda. Ahora, eh, ¿cómo se corrige eso? Che, son aranceles y es una de las medidas que eventualmente se han estudiado o se han tratado de poner en juego, parecería ser a la luz de los hechos que era más una estrategia de negociación para mejorar su posición que una imposición, fuera de que eventualmente las formas pueden no haber sido las adecuadas para para un mundo en donde se suele ser políticamente correcto y no tan agresivo. Ahora, che, ¿cómo respondió o cómo viene respondiendo la Reserva Federal? La Reserva Federal, si nosotros hacemos un rápido catch-up, che, la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, maneja el precio más importante del mundo, que es la tasa de interés de los Estados Unidos. Sí, la Fed Fund Rate. Ellos a través de esa tasa contagian todas las otras tasas y si uno habla de finanzas, al final del día todos los valores de los bienes pueden ser un flujo de fondo descontado y si yo mido todo a través de un flujo de fondo descontado, necesito una tasa de interés. Bueno, esta es la tasa de interés madre para todas las otras tasas de interés. Dicho eso y hecho ese catch-up, che, veamos la tasa. Vemos la tasa. Mirá, la verdad es que pandemia se fue a cero por una cuestión de política fiscal, política monetaria expansiva. En la práctica se hizo para fomentar la actividad y tratar de paliar los efectos de la crisis. Post pandemia se empezaron a ver datos de inflación muy altos. Parecería ser, o a la luz de los hechos, les diría yo, para mí no parecería, reacciona tarde la Reserva Federal, recién en 2022, y tuvo que hacer una suba bastante empinada de tasas que terminó en 2023. Una vez que hizo esa suba tan empinada de tasa, como vimos en el gráfico de inflación, respondió la inflación a esa suba de tasas eventualmente
y se dirigió a la baja. Ahora, la discusión que tuvimos bastante el año pasado es, che, ojo que si yo tengo una inflación que ahora está en 2,5 y una tasa que está en 4,5, puede ser muy agresivo para la actividad económica. La verdad que eh, llegamos y vimos que no fue tan agresivo. En esto se esbozaban dos teorías, la del hard landing y la del soft landing. Hard landing es, che, esto va a pegar como recesión. Soft landing es un aterrizaje suave en el cual uno puede evaluar que fuera de que se subió muy agresivamente la tasa, la actividad económica se acomodó a esos niveles de tasa y va respondiendo a los estímulos de la Reserva Federal porque le cree a los hacedores de política. Es decir, che, no hubo recesión. Y bueno, a la clara vimos que no hubo recesión post esa suba de tasa. Ahora, la pregunta en esto es, che, ¿cuánto tiempo puedo estar yo con una tasa alta o alta para los últimos 15 años por lo menos, eh, sin tener un impacto en la economía? Bueno, en ese sentido hubo una baja en septiembre bastante importante y pronunciada de la tasa de interés y pasamos de el 5,5 que veíamos en las próximas reuniones desde septiembre del año pasado hasta hoy a bajas de hasta 100 basis, es decir, hubo cuatro bajas. Cada baja se habla de 25 basis o 0,25%. Este año no hemos tenido modificaciones de la tasa de interés. Este precio es muy importante para la actividad económica, pero como hemos hablado recién, también es muy importante para el precio de los activos, si pensamos en todos los activos como flujo descontado de fondos. Para este año, la teoría y la mayoría de los analistas espera o esperaba entre 3 y 2 bajas de tasa. Al parecer, si uno evalúa cuáles son las expectativas en este cuadro de la derecha para la tasa de interés en este año, parece que por lo menos las próximas reuniones, la de junio y la de julio, no haya cambios. Ahora, se espera que para septiembre o para el mes de octubre aparezcan los primeros cambios en la tasa de interés con una baja de 25 puntos básicos y que eventualmente se termine el año con alguna segunda baja. Es decir, parece que el mercado está poniendo en precio por lo menos una baja y eventualmente dos bajas de la tasa de interés. Ahora, en este sentido, ¿cómo nos puede pegar en los precios de los activos? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora un poquito viendo datos de mercado. Dólar, que este debería haber estado más arriba cuando les dije. Dólar, básicamente si nosotros pensamos en la fortaleza del dólar en relación a otra canasta de monedas, como podemos ver, si vemos la serie larga, con esta suba importante de la tasa de interés, estábamos en niveles de un dólar muy competitivo, a ver, muy poco competitivo, con mucho poder de compra. En términos históricos no tanto, pero en términos de los últimos 10 años, sí, era un dólar que tenía mucho poder de compra. Por eso vimos también el problema que tenemos eventualmente en la balanza comercial. Eh, por lo cual, a partir de la desaceleración de la inflación, de la expectativa de baja de tasa, eh, podemos ver que viene desinflando y es por eso que también se vienen apreciando otras monedas, en particular algunas monedas emergentes. Dicho eso, y pensando en el índice, en los tres índices de acciones norteamericanos, los tres principales índices, hagamos un ratito muy rápido la película de las tarifas parados en los índices. En enero asume Trump. Y dice, che, en febrero
va a empezar aranceles a China de 10% incrementado y van a empezar aranceles a Canadá y México. A los 2 días, después de algunas repercusiones políticas, pausa de 30 días para Canadá y México. Con China sigue y China le responde con más aranceles. Nos vamos a marzo. Pasaron los 30 días. Retoma los aranceles para México y Canadá y duplica a 20% sobre la base que ya tenía los aranceles contra los chinos. Al otro día decide otra vez patear para dentro de un mes con muchas exenciones los productos de México y Canadá. Mantiene con los chinos. A mitad de marzo impone aranceles globales de 25% al acero y al aluminio. El 26 de marzo impone aranceles del 25% para autos no fabricados en Estados Unidos. Es decir, esto sí tiene efecto eventualmente en México. Eh, Ahora, dicho eso, pasamos a abril, 2 de abril. El discurso, un discurso, a ver, en términos generales, eh, no quiero hacer opinión en términos subjetivos. Fue un discurso en donde, en este denominado Liberation Day, pusieron aranceles de 10% a todos los países, excepto Canadá y México, eh, y tasas adicionales recíprocas desde el 9 de abril. Eh, en ese marco y en los días posteriores, los índices de acciones llegaron a bajar en lo que iba del año, es decir, en este momento de abril, 18% el Standard Poor's, 21% el Nasdaq, 13% el Dow Jones. Muchos analistas empezaban con la película La verdad que se acaba el mundo, no se va a poder comerciar nunca más, se acabó la globalización. En este sentido, bastante alertas. Pero para ir más, donde toca los mínimos, el índice es máximos aranceles entre China y Estados Unidos. 145 versus 125. Pero, pausa de 90 días para los países que no hayan tomado represalia. Es decir, yo la verdad que nunca vi una relación más tóxica en mi vida, pero dije que no iba a ser opinión subjetiva, pero en la práctica es te doy, pero te quito, te doy, pero te quito. Tendría que leer algunos libros de autoayuda para evitar estas situaciones de personalidades tóxicas. Pero como no es mi fuerte la psicología, seguimos con esto. Pasa eso. El mercado dice, ok, démosle un rebotín, rebota fuerte. En el medio, entre paréntesis, el 3-4 de abril, eh, hubo fake news en el medio de que había existido, o eventualmente iba a existir esta pausa. Y el mercado también rebotaba, la verdad, con un nivel de volatilidad impresionante, rebotó hasta 10% en minutos, hasta que se determinó que era una fake news y volvió. Por lo cual había mucho de, che, no sé qué precio ponerle a las cosas a partir de esto, porque parece tan bizarro esto de aranceles de 145 versus 125, te doy, te subo, te doy, te subo, te quito. Entonces el mercado empieza a evaluar la situación y dice, che, pará, acá hay algo raro. Pero bueno, los 90 días de pausa son los que le ponen nitro a la recuperación en el mercado de capitales. Eso termina ahora los primeros días de julio. Habrá que ver qué pasa con eso. Si queda un arancel como promedio del 10 para todos los otros países con los que no negocié o con los que no me importa o con los que no están en el top de de esos rubros.
Mayo, pausa de 90 días entre Estados Unidos y China, pasan a tener aranceles de 30 versus 10, se ponen de acuerdo en Ginebra. El fin de mayo tenemos un fallo de la Corte de Comercio Internacional que bloquea permanentemente los aranceles, pero al otro día hay una suspensión administrativa por el Tribunal de Apelaciones. Es decir, sigue siendo la historia más tóxica que vi en mi vida. Después de esto, con pausa y todo, aumento de aranceles del 50%. En esto está la operación de Nippon Steel con Steel de Estados Unidos en el medio. Y ahora en junio vuelven a ponerse de acuerdo o hay un acuerdo preliminar en Londres, entre China y Estados Unidos por este tema del uso de tierras raras, salvo para uso militar, en donde China tiene el 85% de la producción de esos minerales o metales. Eh, Dicho eso, la verdad es que si uno hace una lectura de qué es lo que pasó, eh, che, hubo una baja muy importante, una recuperación muy acelerada. eh, lo que hace, y pensando desde gestor de inversiones, preguntarnos qué hacer en estos momentos o cuál es la evaluación que uno tiene que hacer y cuál es el aprendizaje. Mirá, en la práctica, si uno tenía inversiones en las cuales eh, tiene fundamentos de largo plazo y hay una cuestión que ya parece de una pelea en Twitter más que o X, no lo vamos a enojar al amigo Elon, no, otra pelea más metida ahí en esta historia. eh, si parece más una pelea de Twitter que otra cosa, tenés dos alternativas. Y che, yo no puedo estar invirtiendo en este universo en donde hay pelea de niños. O la otra es, che, esto es una pelea de niños en un horizonte razonable. Probablemente esto pasa en la historia como una anécdota. eh, y por el otro decir, che, eventualmente se pueden aprovechar estas oportunidades. La verdad que desde, desde estos mínimos, desde el -18 del S&P hasta el +2 del S&P hoy, hay varios puntos y si uno lo piensa en términos históricos, en donde el Standard Poor's 500 te rinde entre el 8 y el 9% promedio anual a lo largo de la historia, la verdad que hay oportunidades y puntos de entrada cuando suceden estos eventos. Entonces, che, hay que tratar de no dejarse llevar por la historieta o por el relato, la narrativa que se inventa y tratar de ver el trasfondo que tienen al momento de invertir. Dicho eso, la pregunta empieza a ser, ok, hagamos una cosa, miremos cómo en este contexto le fue a otros países en sus índices bursátiles. Y bueno, uno puede ver que todos tuvieron un golpe, pero hay algunos que son bastante ganadores o están saliendo bastante ganadores. Alguien de la región y sobre el que ya hemos hecho una charla en este ciclo es Brasil, está entre los principales ganadores en lo que va del año. Eh, por lo cual, che, dos cosas. Primero, hay oportunidades en estas situaciones y segundo, la diversificación geográfica puede ser una buena herramienta eh, para evitar ciertos problemas a la larga. Eh, Tema commodity, la verdad que los commodities energéticos, muchos venían alicaídos. La verdad que el oro venía guiando la historia. Pero para ir más y volver al mercado de capitales, básicamente a los sectores del Standard Poor's 500, podemos ver que
Dentro de los sectores ganadores tenemos los metales, los semiconductores, los industriales, la tecnología, utilities. Es decir, hay sectores que en el año les ha ido bien por fuera de los inconvenientes que les ha generado el mundo de las tarifas. Es decir, al compás de la película es, che, si uno lo piensa desde principio de año hasta ahora y bueno, durmió mucho y se perdió o tuvo un lapsus y mira hoy los mercados, la verdad que no ha habido en términos de precio ningún impacto tan significativo porque básicamente parecería ser que el mercado tiene incorporado hoy que la dinámica de negociación de Trump es una dinámica de negociación y no un fin en sí mismo los aranceles. Yo permito dudar un poco de si no tiene algo de fin en sí mismo para moderar la balanza comercial y mejorar el tema del déficit, que a las claras tiene un problema y eventualmente con su deuda, eventualmente puede llegar a tener un problema. Eh, pero parece que el mercado incorporado ha dicho, che, esto es una relación tóxica, una pelea de Twitter, hagamos una cosa. Vamos viendo cómo vienen los sectores, creemos o entendemos que no va a tener mayor impacto. Dicho eso, si uno mira el panel del S&P con el Year to Date, cómo vienen en el año, los papeles, es decir, che, en el año Apple está un 21 abajo, Google 6 abajo, Meta está a 19 arriba. Mirado así, uno puede ver que no hay ningún impacto raro. De hecho, hay subas importantes en algunos sectores, hay otros sectores en donde tiene una suba bastante promedio razonable en términos de su historia. eh, por lo cual hay algún activo afectado en particular, pero Apple puede ser más afectado que otros con estos inconvenientes del tema de tarifa, por donde fabrica, porque tuvo que cambiar eventualmente de locación su fábrica. Pero en términos generales, uno, si mira la película así, dice, che, la verdad hay más verdes que rojo, no hay ningún impacto tan evidente en el mercado de capitales. Y para cerrar la película, y para tirar un dato más de color a esta historia que va incluso corriendo por el costado de esto que nosotros hemos tratado de ver cómo quedó todo después de la marea de esta lucha de tuiteros de los aranceles. La pregunta que solemos hacernos, che, ¿cómo está en términos de métricas el Standard Poor's 500, el principal índice de acciones norteamericano, en relación a su historia? Primera aclaración, es una forma de medirlo en términos relativos, no siempre la mediana, el promedio son el principal indicador, eh, pero sirve para darnos un orden de perspectiva. Y si uno mira 20 métricas, las más utilizadas, incluso antes del rebote, porque esto es a abril, al 30 de abril de 2025, lo que uno puede ver es que en términos históricos parecería ser que están en precios relativos un poco caros los índices, por lo cual habría que ser sectorialmente selectivo a efectos de evitar alguna corrección brusca. Ahora, en esto viene mi pregunta y viene mi teorización, ya esto es una opinión personal, ya no es técnico. Che, si tuvimos una situación como la de los aranceles, en donde de verdad parecía que iba a
efectos macroeconómicos de la inflada en inteligencia artificial, en en algún efecto de esto, eh, te diría, me la hubiera pinchado porque había alguna justificación macro para que me pinche esa burbuja. Pero la verdad que si yo la miro del otro lado y digo, che, mirá, pasó esto y volvió a los precios, hay dos cosas. O no hay una burbuja, o la verdad, el apalancamiento y los términos especulativos que tenemos hoy a partir de el algo trading, entre otros, son tan rápidos que no nos dejan hacer la evaluación. Pero en principio, che, eh, en términos comparativos históricos, parecería caro, pero si uno piensa en la eventual revolución que puede traer la tecnología o que viene trayendo la tecnología en el cambio de, te diría desde 2000 para acá, fuera de que ahí tuvimos la burbuja.com, viene mejorando la productividad a pasos acelerados, la incorporación eventual de la inteligencia artificial a los procesos productivos puede generar un aumento de productividad y eventualmente un aumento de márgenes, y ese aumento de márgenes es ser lo que eventualmente justifica estos niveles de precio. Cuál es la idea en esto siempre, sobre todo en un mercado de acciones? Es ser selectivo. Hubo oportunidades, va a haber siempre oportunidades en esto, en el mercado siempre hay oportunidades, hay que tratar de saber aprovecharlas. Eh, Hay que tomar decisiones con fundamento, porque si uno no toma decisiones con fundamento y nos pasa esto de ver el 18 abajo mi activo, y la verdad que me hace tener manos más flojas y salir a vender, pero en la práctica yo diría que es algo que tenemos que pensar al momento de invertir, que no estamos entrando en múltiplos, en términos relativos, baratos. Estamos entrando en un precio caro en términos históricos, por lo cual tengo que tener convicción y un fundamento para armar mi cartera. Y eventualmente ese fundamento puede ser, che, sí, la verdad que hay factores que me van a mejorar y la verdad que esto no es caro porque no tengo que mirar el promedio de los últimos 100 años, debería mirar el promedio de los últimos 10 años y ahí eventualmente no está tan caro, pero eso ya es una apreciación del analista. Y cuál es mi trabajo desde este lado como analista? Decir, che, no está barato, pero hay fundamentos que eventualmente me pueden alentar a seguir comprando y armando cartera de renta variable. Eh, bueno, Mariano, muchas gracias por tu presentación y están llegando algunas preguntas que te quería hacer. Eh, Casi todas giran alrededor del mismo tema, de la guerra que se ha desatado entre Israel e Irán, y que obviamente esta guerra está tirando los precios del petróleo para arriba, y bueno, qué implicancias puede tener eso en la economía americana por la alta dependencia que tiene Estados Unidos del petróleo, ¿no es cierto? En principio, venía rezagado el precio del petróleo, vamos a ser sinceros. Un precio del petróleo en 75, $80 el barril, no deberíamos tener grandes efectos. Si la guerra se profundiza, si Irán recrudece eventualmente el conflicto, o Israel recrudece el conflicto, y vemos un barril de petróleo por arriba de los $90, más cercano a los 100, sí podemos tener algunos efectos en términos de inflación por un lado y disrupción y de la cadena de suministro por el otro, pero en la práctica en algún momento se adapta al sistema, es decir, busca nuevas vías para reabastecerse, pero de corto sí podemos tener un shock
si vemos un barril de petróleo, te diría por arriba de $80. Por debajo de $80 creo que estamos más o menos en la misma. Sí, algún efecto inflacionario puedes tener, pero no habría gran problema. Me parece a mí que hay que ver cómo evoluciona, porque en la práctica se termina el sistema adaptando, como pasó con la guerra en Ucrania. Ahora, hay que ver la sucesión de guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la guerra o los conflictos entre Irán y Pakistán. Si le agregamos el conflicto de China y Taiwán, che, capaz que sí puede haber en esa combinación de factores algún problema para readaptarse a la cadena. Pero si es por solo este conflicto, me parece que de corto plazo, salvo de ver algunos movimientos, parecería ser que hasta que no haya una batalla campal y guerra total con un petróleo en estos niveles, eh, no me, no me parece que tengamos un gran impacto. Y otra pregunta que nos ha llegado es, está terminando esta pausa de las tarifas que estamos viendo estos 90 días. ¿Cómo ves los mercados pasados esta pausa? Me parece a mí que la pausa, cuando termine la pausa, va a ser una historia como, che, con estos negocié, estoy terminando de negociar con otros tratados, para el resto de los países que no negocié, estos son los aranceles, después vemos, déjenme negociar con los importantes. eh, y los mercados me parece que están incorporando ese escenario. Ahora, si el escenario se convierte en algo más nuevo o vuelve con decir, che, no es 10 para todos los países en general, es 30. Bueno, sí, vamos a tener algún efecto. Pero en principio me parece que los mercados ya han incorporado que la pausa es la nueva normalidad. Es decir, che, no va a pasar nada nuevo. Bueno, Mariano, muchas gracias por tus explicaciones. Así que, Romy, no sé si queremos Solamente darle nuevamente las cerrar. gracias a Mariano. Gracias a todos los que nos acompañaron. Como siempre, Mariano mantiene la atención de todos porque el que entra no se va de esta dimensión Fórmula Crow. Vuelvo a repetirles que el mes que viene, en el mes de julio, nos tomamos un impasse para programar todo el segundo semestre. Aprovechando que muchos van a estar de vacaciones de invierno, no vamos a tener encuentro en el mes de julio. Volvemos en el mes de agosto, ya recibirán la invitación todos los que están invitados siempre a todo el ciclo y aquellos que se anotaron por esta reunión también van a recibir la invitación por si quieren seguir participando. Muchas gracias a todos, es un placer compartir este espacio con ustedes y siempre Mariano tan claro en temas que son tan complejos. Que pasen un buen miércoles todos. Adiós. Gracias, Hasta luego, saludos. gracias.